El Jueves Santo damos inicio al Triduo Pascual, es decir, 3 días donde recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Jueves Santo tenemos momentos importantes que celebrar. Aquí te nombro algunos de ellos. Empezamos con la celebración de la Cena de Pascua. Los judíos empezaron a celebrar la Pascua en la primera luna llena de primavera, que fue cuando Dios los ayudó a liberarse de la esclavitud en Egipto. Pascua quiere decir paso, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad. Los judíos tenían instrucciones precisas de cómo celebrar esta cena, mismas que podemos encontrar en la Biblia en el libro del Éxodo. Estas instrucciones eran sacrificar a un cordero por familia, sin defecto, y que lo comieran asado, junto con pan sin levadura. Es así como Jesús celebró esta cena con sus discípulos en Jerusalén, en un salón que hoy llamamos cenáculo. Nuestro siguiente momento es el lavatorio de los pies. En aquel tiempo, el calzado que utilizaban eran sandalias, por lo que era costumbre que los esclavos o sirvientes lavaran los pies de los invitados para refrescarse y purificarse. Sin embargo, cuando los sirvientes entraron al lugar donde Jesús estaba cenando con sus apóstoles, Él tomó el agua y comenzó a lavarles los pies. Los discípulos estaban sorprendidos, pues ese era un trabajo de sirvientes. Pero Jesús quería enseñarnos a ser humildes y servir a los demás. Durante esta última cena, Jesús instituyó la Eucaristía y el sacerdocio. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se las entregó diciendo: «Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos para el perdón de los pecados». Si te das cuenta, en cada misa el sacerdote repite estas palabras, donde el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Por lo tanto, podemos decir que esa última cena fue la primera misa. Tenemos también la institución del sacerdocio, pues después de orar por sus apóstoles, les pidió que celebraran en memoria suya. Es ahí donde Jesús los hace sacerdotes. Y cada año, en la misa crismal, los sacerdotes renuevan sus promesas y se considera como el día del sacerdote. Una vez terminada la cena, Jesús va con sus apóstoles a orar al huerto de Getsemaní. Le pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran a orar, pues él sabía que moriría. Pero ellos y todos los discípulos se quedaron dormidos, dejando a Jesús solo. Jesús sintió una tristeza, temor y angustia. En su oración pidió a Dios Padre que, si le era posible, hiciera a un lado ese trago amargo, ese paso difícil. Pero también oró diciendo que si eran necesarias su pasión y muerte, Él aceptaba que se cumpliera la voluntad de Dios. Ese jueves por la noche, al poco tiempo de orar en el huerto de Getsemaní, fue entregado por Judas y juzgado por sus enemigos. Nuestra iglesia en este Jueves Santo recuerda estos acontecimientos con ciertas celebraciones litúrgicas, como la llamada Misa Crismal, que se celebra en el día, donde el obispo bendice los santos óleos que se utilizan en los sacramentos y los sacerdotes renuevan sus votos. En la noche se celebra la misa de la Cena del Señor, donde se recuerda el lavatorio de los pies. Se lavan los pies a 12 personas o sacerdotes. ¿Sabías que el Papa Francisco ha lavado los pies a presos, mujeres, niños e inmigrantes musulmanes? Esa noche se quita todo lo que hay en el altar. El tabernáculo se vacía y la Eucaristía se pone fuera del sagrario y se hace una procesión donde el Santísimo Sacramento va a reservarse y se inicia un tiempo de adoración. Jesús en el Jueves Santo nos da el mandamiento de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado.
Así que este día meditemos, ¿cómo amamos a Dios y a los que nos rodean?